Debido a un fallo técnico, no se ha compartido la pantalla a la corrección. Ten a mano el examen y ve siguiendo las leyes que comenta AISA. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Aisa y vamos a hacer en este vídeo la corrección del examen de administrativos de Estado que se ha celebrado este sábado 14 de diciembre de 2024. Me voy a encargar de hacer las preguntas de la parte de legislación, tanto de la primera parte como de los dos supuestos prácticos que había para escoger. Si encuentro alguna pregunta, que ya os adelanto que sí que la hay, que pueda ser impugnable, pues os comento, pero también ya os digo desde el inicio que, bueno, sí que hay alguna cosa que se puede impugnar, pero que no creo que vaya a tener mucho éxito esa impugnación. Así que, bueno, vamos a ir comenzando con ello y vamos corrigiendo todas las preguntas. En primer lugar, según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, ¿qué comisión se designará en las Cortes Generales para relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario? Es la A, una comisión mixta Congreso-Senado. Podéis buscar la ley directamente y en el artículo 2.2, en el apartado segundo de ese artículo 2, es donde vais a encontrar esa pregunta y lo pone literalmente, una comisión mixta Congreso-Senado. Pregunta número 2. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente de la estructura de la Constitución, que desde el inicio del primer momento que empezáis a preparar la oposición, que empezáis con la Constitución, pues sabéis que puede caer. Es la A sin ningún tipo de dudas, hay un título preliminar que iría del artículo 1 al 9 y 10 títulos siguientes, empezando el título primero en el artículo 10. 3. De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Española de 1978, ¿a quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz? Es la C, al rey previa autorización de las Cortes Generales. Si vais al artículo 63.3 de la Constitución vais a encontrar literalmente la frase, así que no tiene más misterio. Y 4. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, ¿quién será competente en las causas contra diputados y senadores? Es la C, la Sala Penal del Tribunal Supremo. Os la voy a enseñar por si había alguno que estaba un poquito despistado con esta pregunta. Lo que veis en pantalla es la Constitución desde el BOE y aquí la tengo subrayada. 71.3. En las causas contra diputados y senadores serán competentes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Seguimos con la pregunta 5. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 50 del 97 del Gobierno, ¿podrá la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno? Sería la D, no, en ningún caso, y vamos a ver ese artículo 8.4, sí, es esta, aquí. Sí, artículo 8.4 de la Ley 50 del 97 de Gobierno. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Siguiente pregunta. 6. Según el artículo 124 de la Constitución Española de 1978, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Y la respuesta correcta es la D de Dinamarca. Esta pregunta también ha caído en un montón de ocasiones. El fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del Gobierno o ido el Consejo General del Poder Judicial. Podéis ir a verlo, a comprobarlo, al artículo 124.4 de la Constitución. 7. Según el artículo 5.3 de la Ley 50 del 97 del Gobierno, las deliberaciones del Consejo de Ministros serán A, secretas, y venimos a comprobarlo. 5.3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Vale, seguimos con la pregunta número 8. ¿En cuántos ejes se articula el plan de gobierno abierto en España? Sería la A, en 5 ejes, y os muestro nuestro tema sexto de la parte de auxiliar administrativo. El cuarto plan de gobierno abierto de España 2020-2024 se articula en 5 ejes.
1. Transparencia y rendición de cuentas. 2. Participación ciudadana. 3. Integridad pública. 4. Formación y sensibilización. 5. Comunicación y colaboración. Y seguimos. Pregunta 9. Según la Ley 2/2014 de la acción y del servicio exterior del Estado, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la A. Las representaciones permanentes representan con este carácter a España ante la Unión Europea o una organización internacional. En el tema 8 de la parte de auxiliares tenéis esta ley 2/2014 y el correspondiente artículo, que es el artículo 42.2. Os le muestro. Lo voy a hacer un pelín más pequeñito para que se vea un poco mejor. Vale. Estoy en ese tema 8 de la parte de auxiliares, ley 2/2014, artículo 42, pero nos vamos a venir al punto 2. Aquí lo tenemos. Las representaciones permanentes representan con este carácter a España ante la Unión Europea o una organización internacional. Y seguimos con la siguiente pregunta, que sería la 10. Según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa. Al respecto de lo anterior, indique la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D de Dinamarca. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 10 es la D de Dinamarca, ¿vale? ¿Dónde nos vamos a ir? A la Ley 19/2013, al artículo 24. Vale, esta es la Ley de Transparencia, que ya la tenía ubicada en el BOE. Artículo 24, en primer lugar nos encontramos con el apartado segundo. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Y también necesitamos el punto cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada, ¿vale? Seguimos con la pregunta 11. Según la Constitución española, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a los estatutos de autonomía? Sería la B de Barcelona. El Estado los reconocerá y amparará como parte de su ordenamiento jurídico. ¿Dónde tenemos esta pregunta? En el artículo 147. Un segundito que llegamos. Aquí. Artículo 147.1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Artículo 147.1. Siguiente pregunta. Pues tenemos la 12. De acuerdo con la Ley 7/1985, reguladora de bases de régimen local, ¿cuál de los siguientes órganos ha de existir en todos los ayuntamientos? Es la A, los tenientes de alcalde, en el artículo 20.1. No sé si la tengo abierta por aquí. Pues un segundito. Si recordáis, vale, llegados al artículo 20 nos dice: la organización municipal responde a las siguientes reglas. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno, esas tres, existen en todos los ayuntamientos. Siguiente pregunta, la 13. El artículo 2 del TUE establece que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. ¿Qué institución de la Unión Europea está facultada para constatar la existencia de una violación grave y persistente de un Estado miembro de los valores contemplados en dicho artículo? Vale, esta pregunta literalmente no se encuentra en el tema. Sí que es cierto que estaría literalmente no en el artículo 2, sino en el artículo 7, en concreto 7 apartado segundo del TUE. Pero en el tema, que en vuestro caso es el tema 10 de la parte de auxiliares, en la página 25, cuando se habla de las competencias del Consejo Europeo, sí que nos habla de que se puede privar, temporalmente de derechos derivados de la aplicación de los tratados a un Estado miembro por violaciones graves de los valores de la Unión Europea. Entonces, aquí es donde la podríamos haber encontrado. Aunque ya os digo que, aunque la propia pregunta referencia el artículo 2, realmente se encuentra recogida en el artículo 7.2. Y seguimos por la pregunta 14. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos será nombrada por la D de Dinamarca, el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. Esta la encontramos en el artículo 48, que lo tenéis en el tema 12 de la parte de auxiliares. Dadme un segundo, vale. Aquí, punto tercero, perdonad. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto serán nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Artículo 48 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vale. Y seguimos con la siguiente pregunta, que es la 15. Según el Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, ¿quién ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa en cada ministerio? Bueno, pues sería la A, el titular de la subdirección general que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa. Esta pregunta la vamos a encontrar en el artículo 5 de ese Real Decreto, que lo tenemos en el tema 1 de la segunda parte del bloque de auxiliares. Dadme un segundo que llego a ella. Vale. Sí, es el 5.1. En cada ministerio, el titular de la subdirección general que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. Siguiente pregunta, la 16. Según el Real Decreto 1708/2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso, los archivos de oficina o de gestión cumplirán las funciones de, pues sería 16 la B de Barcelona, organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades. 16 B de Barcelona, y lo tendríamos en el artículo 9 de ese Real Decreto, que está en el tema 3 del mismo segundo bloque que comentábamos antes. Aquí es donde tenemos ese Real Decreto. Estoy en la parte de auxiliares, ¿vale? En la parte general, en el tema 3 del segundo bloque, ahí tendríamos ese Real Decreto, y en concreto esta pregunta está en el artículo 9, así que voy a bajar. Vale. Bueno, pues la función sería esta: organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades. Vale. Seguimos con la pregunta 17. Según la Ley 39
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Son nulos de pleno derecho, muy fácil, la C, los actos que tengan un contenido imposible. La encontramos en el artículo 47.1, letra C. Simplemente yendo al artículo 47 de la Ley 39 nos damos con ella. Seguimos con la 18. Según lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Constitución Española, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste, indique la respuesta correcta. 18. La C. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Lo encontráis, la frase tal cual, es el apartado tercero del artículo 90. Artículo 90.3, ahí lo tenéis. Siguiente, pregunta 19. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, ¿en qué tiempo deberán ser resueltos los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada? Es la D de Dinamarca, en 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. 19 es la D de Dinamarca y la tenemos en el artículo 96.6 de la Ley 39. 20. Conforme a lo señalado en el artículo 74 de la Ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común, las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento, 20 sería la D de Dinamarca, no suspenderán la tramitación del procedimiento salvo la recusación. Esta pregunta también ha sido un clásico, artículo 74 de la Ley 39, un segundito. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. Artículo 74 de la Ley 39. Siguiente pregunta, la 21. El artículo 16 de la Ley de Contratos establece que son contratos de suministros, clarísimamente la D de Dinamarca, los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. 21 es la de Dinamarca, está en el artículo 16 y la A no puede ser porque lo que define es la concesión de servicios, la B tampoco puede ser porque lo que define son las obras y la C tampoco puede ser porque lo que define es el servicio. Así que como lo que me pregunta es por suministros, ponemos la D de Dinamarca. Pregunta 22. El artículo 145 de la Ley de Contratos establece sobre la adjudicación de los contratos que 22 sería la B de Barcelona. Se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Y esta pregunta es tal cual. Un segundito. Uy, no tengo abierta por aquí la Ley de Contratos. Bueno, no pasa nada. Esta pregunta es tal cual viene en la propia Ley de Contratos. En el primer apartado, la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Artículo 145.1. La 23. Bueno, pues esta pregunta nos ha chocado a todos, ¿no? 23. Son materias objeto de arbitraje conforme al artículo 2 de la Ley 60/2003 de arbitraje. Bueno, pues la respuesta es la A. Las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. Esta pregunta no nos ha chocado por la respuesta que da, sino porque haya entrado, porque, bueno, pues
en un principio no contábamos con que entrase esta ley de arbitraje, ¿no? Me habéis preguntado varios si se puede impugnar. Yo creo que se puede impugnar por poderse. Si decidís hacerlo, adelante. Otra cosa es que la administración sí que la vaya a declarar nula, que personalmente tengo mis dudas. Entonces, bueno, os dejo también un poco la opción de que lo impugnéis, de que queráis hacerlo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que es bastante poco probable que esa impugnación salga adelante, porque ellos van a decir que la pregunta está bien, que está bien contestada, entonces, bueno, pues al final tienen la última decisión, ¿no? Seguimos por la pregunta 24. Conforme al artículo 29 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, la graduación de la sanción administrativa considerará especialmente los siguientes criterios, y sería la de Dinamarca, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. Si vais al artículo 29 lo vais a ver literalmente que viene así recogido. 25. ¿Qué norma regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado? Sería la C, la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿vale? La tenéis en el tema 16 de la parte B, auxiliares. Siguiente pregunta, la 26. Según el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas, ¿qué es preceptivo de anotación en el Registro Central de Personal? Sería la A, los reingresos. Estaríamos en el artículo 4 de ese Real Decreto 1405/1986 y lo tenéis en el tema 1 de la parte específica de administrativos, en la parte de gestión de personal, tema primero, ahí lo tenemos. Vale, sí, estoy en ese tema 1, en la página 30. Punto 4, deberán anotarse preceptivamente en el registro central de personal y hablamos de los reingresos, ¿vale? Así que bueno, pues ahí lo tendríamos. Letra E, que no la veía, perdonadme, reingresos. Vale, pues seguimos con la 27. Según el artículo 10 del TREBEP, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué circunstancias se puede nombrar a un funcionario interino? Pues sería la C, para la sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario. Lo encontráis tal cual en el artículo 10. Pregunta 28. Según el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario cumplir para adquirir la condición de funcionario de carrera? Bueno, pues 28 sería la B de Barcelona, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico, también literalmente en el artículo 62. Y la siguiente, la 29, en el artículo 61 del TREBEP, establece que los sistemas selectivos de personal laboral fijo son, nos está preguntando por el laboral, sería la de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos, en el artículo 61. 30, artículo 53 del TREBEP, dentro del Código de Conducta de los Empleados Públicos. ¿Es un principio ético? Pues es la B, es la única que está como principio ético de todas las que nos dan. Sería la B, no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas. 30, la B. 31. Según el artículo 98.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y aquí marcaríamos la A de Asturias, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario,
Y la respuesta correcta es que no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Así que la tenéis literalmente si acudís a ese artículo a por ella, al artículo 98.3 del TREVEP. Y seguimos con la 32. Según el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, ¿cuál de estos colectivos estaría obligatoriamente incluido en su ámbito de aplicación? Vale, aquí tendríamos que irnos al tema 7 de la parte de personal. Sí, que le tengo aquí abierto. Y vamos a irnos al Real Decreto Legislativo 4/2000 y al artículo 3, ¿vale? Así que vale, aquí, Real Decreto Legislativo 4/2000. Bueno, pues estaríamos aquí, quedan obligatoriamente incluidos los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a cuerpos de la Administración Civil del Estado. Vale, pues seguimos con la pregunta 33. De conformidad con el cuarto convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado, la modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de personal solo podrá ser aprobada, bueno, pues 33 es la B, por la comisión negociadora del convenio. ¿Dónde tenemos esto? En el artículo 11, ¿vale? En el artículo 11 del cuarto convenio, que lo tenéis en el tema 8 de la parte de gestión de personal de la específica de administrativos, artículo 11.2 dice: dicha modificación solo podrá ser aprobada por la comisión negociadora del convenio. Artículo 11.2. 34. Según el artículo 44.1 de la Ley General de la Seguridad Social, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrá ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en alguno de estos casos, que sería, vale, un segundito, sería la A, en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor de los cónyuges. Esta pregunta, este artículo no está en el temario en concreto, pero lo mismo os digo, creo que si la impugnamos, a pesar de que se salga de lo que preveíamos de la seguridad social, no va a llegar a ningún lado. Sois libres o no de hacerlo en función de vuestros intereses, desde luego. Así que bueno, si a alguien le interesaría impugnarla, pues que lo haga y a ver qué pasa. El no siempre ya lo tenemos, ¿no? 35. El artículo 134 de la Constitución establece literalmente que el Gobierno deberá presentar los presupuestos generales del Estado. 35 sería la D, ante el Congreso de los Diputados al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, tal cual lo tenéis en el artículo 134. La 36. Esta pregunta es un poco compleja, pero ahora la damos una vuelta. Conforme a la clasificación económica del gasto de los presupuestos generales del Estado, los gastos destinados a atender las indemnizaciones por razón del servicio se imputarán al... Bueno, pues esta la tenéis en el tema 5, en la resolución de 20 de enero de 2014, en concreto es el artículo 23, no sé si la he dejado por aquí abierta, sí, pero he dejado abierto, esta es la página 67, que es la siguiente. Dadme un segundito. Aquí. Vale, aquí estamos. 23. Indemnizaciones por razón del servicio. Por lo tanto, sería capítulo 2. ¿Vale? Ahí estaba. Y bueno, pues como esto nos entra, ya sé que es un poco rollo estudiarlo, pero bueno, creo que no queda otra. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería la 37, con carácter general y de acuerdo con el artículo 198 de la Ley de Contratos. La Administración tiene la obligación de abonar el precio de las prestaciones convenidas dentro de...
pues sería 37. La A, los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos de conformidad con lo dispuesto en el contrato. 37 la A y está en el artículo 198.4 de la Ley de Contratos, literalmente viene tal cual. 38. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, ¿a quién le competen las funciones de Ordenador General de Pagos del Estado? Esta también está literalmente en el artículo 75. B de Barcelona, al Director General del Tesoro y Política Financiera. 39. Esta pregunta igual ha suscitado alguna duda más, pero también la tenemos. De acuerdo con la Ley 30 del 84 de medidas para la reforma de función pública, señala la respuesta correcta respecto al complemento específico. Sería la D de Dinamarca. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. Os voy a proyectar por aquí el tema 14 de la parte de auxiliares, que lo he visto ahí rápido. Aquí está el artículo 23 de esa Ley 30 del 84 y en este apartado 3, letra B, última frase. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. Y para terminar esta parte primera general, nos faltan las de reserva, tenemos la 40. Indique la respuesta correcta entre las siguientes opciones relativas a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 640/1987 sobre pagos librados a justificar. Lo mismo, lo tenemos también en ese tema 5 de la parte de gestión financiera del bloque de administrativos y nos iríamos a aquí, directamente al 10.1. Los cajeros pagadores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro del mes siguiente a la inversión de las mismas y en todo caso en el plazo de 3 meses desde la percepción de los correspondientes fondos. Entonces, última pregunta, 40, sería la D de Dinamarca y tendríamos que irnos al artículo 10 de ese Real Decreto 640/1987. Y para terminar con esta primera parte vamos a irnos a las 5 de reserva, que son las 5 de legislación, curiosamente. Primera pregunta. De acuerdo con lo dispuesto en el título tercero de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y relativo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señala la respuesta correcta. Es la D de Dinamarca. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lo tenemos en la Ley de Transparencia en el artículo 39. Un segundito. Vale, la tengo por aquí. Vale, aquí. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 39.2. Vale, siguiente pregunta, la 2 de reserva. La Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las notificaciones, 2, la B de Barcelona, se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 2. La B de Barcelona es el artículo 40 de la Ley 39/2015. Artículo 40. 3. De acuerdo con la definición contenida en el artículo 38 de la Ley 40 de régimen jurídico del sector público, aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponda a una administración pública o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en ejercicio de sus competencias es 3, sería la C, una sede electrónica, es la definición tal cual del artículo 38 de la Ley 40. Vale, 4, ¿qué actos administrativos, resoluciones y datos de las personas inscritas serán objeto de anotación en el Registro Central de Personal
4, la C, las autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. De nuevo, sale el artículo 4 del Real Decreto 1405 de 1986, que está en el tema 1, que lo tenemos por aquí. Entonces, aquí, autorización o reconocimiento de compatibilidades. Junto con esta de reserva hay dos preguntas de este mismo artículo. Y para terminar, la 5. En función de lo dispuesto en la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Sería la B de Barcelona, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Y estaríamos en el artículo 125 de la Ley 39/2015. Hola a todos y a todas los que estáis siguiendo la corrección de este examen de administrativo del Estado. Vamos a ver las preguntas de la parte de informática, iremos haciendo comentarios sobre algunas de ellas. La primera pregunta que nos encontrábamos era la pregunta 41, que nos indicaba que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La correcta es la respuesta A. El escáner es un periférico de entrada del ordenador. Se considera un periférico de entrada porque gracias a él y tras la digitalización de un documento podemos trasladarlo a nuestro equipo, es decir, estamos introduciendo información en el ordenador, ¿vale? El resto de las alternativas no tenían ningún sentido. Los ordenadores con sistema operativo Linux no admiten impresoras. Linux es un sistema operativo que funciona como cualquier otro y por lo tanto, claro que se puede trabajar con impresoras y otros periféricos. Que la impresora es un periférico de entrada tampoco es correcto porque es un periférico de salida. Y la función principal de una tarjeta de red no es la impresión, sino que es poder conectar varios equipos en una red. La 42, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un sistema operativo? Era la C de casa, Mac OS es un sistema operativo, el resto de alternativas no lo eran. AMD, por ejemplo, es una empresa que fabrica microprocesadores, PostgreSQL es una base de datos y RJ45 es un conector. En la 43, ¿cuál de los siguientes programas de software corresponde a una aplicación ofimática? Y era importante quedarnos con este detalle de aplicación ofimática, es decir, tenía que ser un programa de tareas de oficina. En este caso era Excel, ¿vale? Windows sabemos que es un sistema operativo, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. Siempre que nos encontremos, como en la pregunta anterior, estas siglas de SQL, es un lenguaje de programación relacionado con bases de datos, así que esto también puede darnos una pista. Y Chrome es un navegador web. En la 44, ¿cuál es un documento digital que contiene sus datos identificativos de su suscriptor y que vincula a este con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad? Era la A, un certificado electrónico FNMT de ciudadano. Estas siglas vienen de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que son los que emiten este certificado o esta firma digital. En la 45 queremos hacer un tutorial de Windows 10, para ello necesitamos grabar vídeos con ejemplos de su utilización. ¿Cuál de las siguientes herramientas de este sistema operativo será la más adecuada para realizar estas tareas? Y aquí la respuesta correcta era grabación de acciones de usuario, ¿vale? El resto de las alternativas, la herramienta recortes, por ejemplo, lo que nos permite es sustraer imágenes que estén en pantalla, pero no una grabación de una acción. En la 46, ¿cuál de las siguientes es una herramienta de accesibilidad de Windows 10? Era la C de casa, era el narrador. En el momento en el que nos hablan de herramientas de accesibilidad, tenemos que pensar en herramientas que facilitan el trabajo a personas que pueden tener una determinada discapacidad auditiva, visual. Entonces, en el caso del narrador, permite ir leyendo en voz alta todo aquello por lo que estamos pasando en pantalla, ¿vale?
El resto no lo eran, por ejemplo la de Sway, esto es una aplicación de Microsoft que se utiliza para crear informes interactivos, presentaciones, que podía ser una de las más desconocidas. En la pregunta 47 dice que en Windows 10 y utilizando la versión en español utilizamos un método abreviado que es Windows más E. ¿Cuál de las siguientes será la acción que producimos al hacerlo? Y es la A, abrir el explorador de archivos. Esta es una combinación de teclas además que se repite con mucha frecuencia en este tipo de exámenes. La 48 dice que WordPad es un editor de textos disponible en los accesorios de Windows. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a este accesorio? Bueno, aquí indicaríamos la B de Barcelona, que permite guardar documentos en varios formatos. Todos ellos son formatos de texto, ¿no?, que pueden ser utilizados en un editor de textos como es WordPad o en un procesador de textos como por ejemplo sería Word. En definitiva, un editor de textos no es más que una aplicación que no tiene tantas funciones de formato como tiene un procesador de textos, pero sí que son compatibles con respecto al tipo de archivos con el que se puede trabajar con ellos. En la 49 dice que queremos ver los procesos que se están ejecutando, así como el consumo de CPU y de memoria de un dispositivo con Windows 10. ¿Cuál de las siguientes herramientas es la adecuada? Bueno, la herramienta que nos permite hacer esto es el administrador de tareas. Cuando nosotros pulsamos Control Alt suprimir, porque vemos que el ordenador en un determinado punto se nos ha podido quedar bloqueado, lo que abrimos es el administrador de tareas que nos muestra qué programas, qué aplicaciones se están utilizando en ese momento. Podemos ver todos los procesos abiertos implicados para que funcionen esos programas. Normalmente el usuario común lo utiliza para finalizar una tarea y poder salir de ese desbloqueo que tiene el equipo, pero además hay otra serie de pestañas en esa ventana donde nos da información como el consumo, la cantidad de recursos que está utilizando tanto la CPU como las diferentes memorias para poder tener abiertas esas ventanas, esos programas. En la 50 dice estamos trabajando en Windows con dos pantallas y queremos que cada pantalla pueda mostrar ventanas diferentes. ¿Cuál de las siguientes opciones tendremos que seleccionar en la configuración de pantallas? Para esto se utiliza una opción, la que dice la C de casa, que se llama extender estas pantallas. Está dentro de la configuración de Windows, en la opción de sistema y en pantalla nos da la posibilidad de indicar, en el caso de estar trabajando con más de una pantalla, cómo queremos que se utilicen. Después tenemos la 51, dice cuál es la utilidad de indexar archivos en las búsquedas de Windows. La correcta era la D de dedo, obtener resultado más rápidamente al buscar archivos, mensajes de correo electrónico u otro contenido local. Siempre que os hablen de indexar, de generar unos índices, lo que se está haciendo es facilitar tanto la ordenación como la búsqueda de archivos. Son herramientas que se utilizan no solamente a nivel de sistema operativo de Windows, por ejemplo, es algo muy común en las bases de datos de Access, trabajar con datos indexados. La 52, en Word 365 algunas informaciones sobre el documento con el que se está trabajando, como número de página, idioma, se muestran de forma predeterminada. Y pregunta que ¿dónde se visualiza? Pues en la B de Barcelona, en la barra de estado, es donde tenemos esta y otras muchas informaciones que incluso se podrían añadir a mayores. La 53 dice que en Word cuál es la función principal de la barra de herramientas de acceso rápido, que es la C de casa, tener acceso rápido a algunos comandos que utilizamos con frecuencia. Es verdad que en esta barra de herramientas, que por defecto aparece por encima de la cinta de opciones, existe la posibilidad de agregar todas las herramientas que queráis. Sí que es verdad que no tendría mucho sentido tener una barra de lado a lado llena de iconos, pero el programa permitiría incorporar cualquier herramienta. Se suele utilizar de forma habitual para incorporar pues esos iconos como es abrir un documento nuevo, imprimir, guardar, porque nos da como más agilidad a la hora de estar trabajando con el programa.
La 54 nos dice que en Word se quiere aplicar formatos preestablecidos a algunos textos y que esta acción te sirva para después crear una tabla de contenido. ¿Qué tipo de función debes aplicar? Es la D de dedo, hay que trabajar con estilos. Las tablas de contenido en Word son como el índice de un libro. Nos permiten tener los títulos y subtítulos de ese documento y el número de página en el que se encuentran. Para que Word sepa qué queremos incluir dentro de esa tabla de contenidos, qué títulos y subtítulos son los que van a ir incluidos, una de las formas de hacerlo es aplicándole un estilo. En la 55, ¿cuál de las características de Word será la adecuada para mostrar palabras clave que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparece? Es la A. Estamos hablando de insertar un índice. Un índice, igual que antes os decía que una tabla de contenido es como el índice de un libro, un índice para Word es como lo que conocemos como el glosario o el apéndice de un libro o de una enciclopedia, donde aparecen aquellas palabras como más importantes, más resaltadas, y luego nos va indicando en qué páginas de ese documento nos lo podemos encontrar. La 56 dice que en Access, ¿cuál de los siguientes tipos de datos podemos ingresar en un campo de tipo moneda? Ya en el momento en el que nos están indicando que es de tipo moneda, solamente podía ser un dato numérico, es decir, que la B y la D estaban descartadas desde el principio. La respuesta correcta es la A, admite números de hasta 8 bytes con 4 decimales de precisión. En la 57 dice que vamos a crear un informe en una base de datos de Access, que cuál de las siguientes opciones indica de forma correcta el tipo de objeto sobre el que se puede crear el informe. Cuando hablamos de informes o cuando hablamos de formularios es lo mismo, se puede hacer con tablas y o con consultas, ¿vale? Es decir, que en una base de datos partimos de la tabla, luego se pueden hacer consultas y con estos dos objetos se pueden crear tanto formularios como informes. En la 58 dice que cuál es la utilidad de la función de segmentación de datos en Excel. Bueno, es una función, una herramienta relacionada con los filtros, entonces lo que nos permite, como dice la D, permite filtrar datos de manera interactiva en tablas o tablas dinámicas, es decir, que va un paso más allá de lo que sería la herramienta de filtros, puesto que también está preparada para trabajar de forma interactiva con una tabla dinámica. La 59 nos dice que en un libro de Excel tenemos varias hojas y en la hoja activa varias tablas, de las cuales hemos seleccionado una. ¿Cuál de las siguientes opciones debemos elegir para imprimir solo esa tabla? Bueno, pues sería la C de casa, imprimir selección, puesto que al haber seleccionado previamente el trozo de tabla que queremos imprimir, cuando nos vayamos a la herramienta de archivo imprimir, comprobaremos cómo esta opción se puede elegir. En el caso de la 60 dice que en una hoja de Excel, en una celda a la que no se le habría aplicado ningún tipo de formato, por lo tanto el formato que tiene es el estándar, escribimos el siguiente valor, 20-2. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mostrará tras pulsar la tecla de intro? Siempre que escribimos algo así, sea con ese guión o con la barra del 7, lo va a entender como una fecha. Va a empezar indicando que lo primero es el día y después es el mes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nos aparecería sería lo que indica en la respuesta A, ¿vale? 20 de febrero. En ningún caso podría ser 18 porque Excel solamente hace un cálculo si en la celda va precedido de un igual o del símbolo más, si no, no lo entendería como un cálculo. Vale, en la 61 nos dice que tenemos dos cuentas de usuario agregadas a Outlook. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si realizamos una búsqueda sobre el buzón actual? Es decir, si estamos colocados, cuando tenemos dos cuentas o las que sean agregadas dentro de Outlook, en un determinado momento estaremos colocados sobre una de ellas, ¿vale? Por eso aquí la respuesta correcta es que la búsqueda se realiza sobre todas las carpetas del buzón de la cuenta en la que nos encontramos, ¿vale? Es verdad que luego hay opciones dentro de la cinta de opciones para decirles si solo queremos que busquen una carpeta concreta o en todas, pero por defecto, de manera predeterminada, buscaría en todas las del buzón actual.
En la 62 nos indica que queremos configurar Outlook para que cuando recibamos un mensaje que incluya el texto aviso en el asunto se modifique la importancia a alta. ¿Cuál de las siguientes capacidades o herramientas de Outlook emplearemos? Esto se hace a través de una regla, ¿vale? Una regla en Outlook lo que nos permite es indicar que ante las características de un mensaje, en este caso nos habla de que el asunto tenga una palabra concreta, pero podría ser que el destinatario que la persona que escribe el correo tenga una dirección concreta o que el correo que recibimos tenga o no tenga archivos adjuntos. Y en base a esa condición, después podemos plantear una acción, es decir, ¿qué queremos que ocurra? Aquí nos habla de que la importancia se modifique a alta, puede ser que el archivo se elimine, puede ser que vaya a correo no deseado, que se coloque en una carpeta concreta, ¿vale? Así que sería la B de Barcelona. En la 63 dice que no vamos a poder atender al correo electrónico durante un tiempo y queremos que otra persona pueda enviar elementos en nuestro nombre, así como crear y responder a convocatorias de reunión. ¿Cuál de las siguientes funciones de Outlook nos permite cumplir estos requisitos? Y esto se hace a través de la herramienta delegar acceso, es decir, se crearía un delegado donde se pueden crear con diferentes perfiles, con diferentes permisos, donde podríamos indicar si solo puede leer los mensajes, si puede responderlos, si puede crear nuevos en nuestro nombre, pero la herramienta sería la que os indica en la respuesta B de Barcelona. En la 64 dice que cuál de los siguientes elementos permite administrar el tamaño del buzón de correo y esto se hace a través de la herramienta de limpieza de buzón, ¿vale? Que se llama así tal cual. En la 65, ¿cuál de las siguientes es un sistema de chat basado en la inteligencia artificial? Bueno, esto sin saber mucho de inteligencia artificial, seguro que todos hemos oído hablar de ChatGPT, que era la respuesta correcta, puesto que Drive es un lugar en el que guardar información, Kindle es un lector de libros electrónicos y OneDrive es el servicio de la nube de Microsoft. Vale. Seguimos con la 66, dice estamos trabajando con dos pantallas de Windows, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera en cuanto a la configuración de las pantallas? Y es verdad que aunque nosotros estemos trabajando con dos pantallas, son periféricos independientes, así que como indicaba la respuesta B, la escala, la resolución, la orientación, todo se puede configurar de forma independiente, es decir, estas características no son comunes entre las dos pantallas compartidas. En la 67 dice que en una tabla de Excel queremos convertir algunas columnas en filas de una tabla dinámica. ¿Cuál de las siguientes funciones de Power Case nos sirve para hacerlo? Y aquí sería la C de casa, anulación de dinamización de columnas. En la 68 nos dice que en Outlook vamos a asignar categorías de color a un grupo de elementos seleccionados. ¿Cuál de las siguientes opciones indica de forma correcta las acciones disponibles para ello? Es la B de Barcelona. Hay varias categorías ya creadas por defecto en el programa que tienen asignado un color. Esos colores se pueden cambiar, también se le pueden asignar combinaciones de teclas para poner o quitar esa categoría a un determinado mensaje y se pueden crear nuevas también. La 69 dice que cuál de los siguientes lenguajes puede ser ejecutado de forma directa por un navegador web y sería la B de Barcelona, JavaScript, porque bueno, es un lenguaje de programación relacionado con el entorno web. Los otros tres también eran lenguajes de programación, pero no relacionados con este ámbito. Y en la 70 dice que qué organización tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de dominio de Internet para España, ¿vale? Que sería la C de casa, red.es. Es una empresa pública española dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿vale? Con esto las preguntas de informática, ¿vale? Espero que os haya ayudado la explicación. En esta ocasión, bueno, el examen entendemos que tenía un nivel medio alto, es decir, que había alguna pregunta un poco más rebuscada, pero había otras que eran, bueno, bastante más asequibles. Así que espero que todos los que nos estéis viendo os haya salido muy bien. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir con la corrección de este examen de administrativos de Estado del 14 de diciembre con la corrección del supuesto primero. Doña Estela Sánchez Ruiz, funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, viene ocupando un puesto en Comisión de Servicios desde hace un año, denominado jefe-jefa de servicio de procedimientos administrativos de nivel de complemento de destino 26, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La persona titular de la subdirección general a la que está adscrita dicha funcionaria le encarga que prepare el borrador de una convocatoria de subvenciones para agricultores afectados por la sequía en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Además, a doña Estela también se le encarga que informe sobre un recurso de alzada que se ha recibido en la subdirección general. La mencionada funcionaria considera que cada vez recibe más encargos y está pensando seriamente cambiar de puesto de trabajo o promocionar a otro cuerpo. Al considerarse mal retribuida, incluso ha llegado a plantear en alguna ocasión a sus superiores jerárquicos la posibilidad de que se contrate a alguien para que le ayude en sus tareas. Y es que la situación le está creando cierto estrés y duda incluso de que esté gestionando adecuadamente toda la información que maneja, con posibles errores en lo referente a protección de datos, lo cual le produce el temor de poder ser sancionada o incluso perder su empleo. Se plantean las siguientes cuestiones. La primera, en el informe a elaborar sobre el recurso de alzada, ¿cuál de los siguientes enunciados sería el correcto? Es la D de Dinamarca. Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo en su caso el extraordinario de revisión. Sería conforme al artículo 122 de la Ley 39. 2. Doña Estela, al analizar la documentación de la que dispone en relación al recurso de alzada interpuesto, aprecia que habrían de tenerse en cuenta nuevos hechos no recogidos en el expediente originario, por lo que decide incluir en su informe una propuesta para que estos hechos se pongan de manifiesto a los interesados para que estos puedan formular las alegaciones que estimen procedentes en un plazo. Vale, pues sería un plazo, la A, no inferior a 10 días ni superior a 15. Artículo 118.1 de la Ley 39. ¿Vale? No inferior a 10 días ni superior a 15 en el artículo 118.1 de la Ley 39. 3. Pero doña Estela, antes de terminar su informe, se da cuenta de que a ella se le ha solicitado informe sobre un recurso de alzada, pero el recurrente lo ha calificado como recurso de reposición, calificación que ella considera claramente como errónea, por lo que sería correcta la siguiente actuación. Bueno, pues sería la B, proponer continuar con la tramitación del recurso, dado que del recurso presentado se deduce su verdadero carácter de recurso de alzada. Ello se hace conforme al artículo 115.2 de la Ley 39/2015. De hecho, esta seguro que se ha comentado en muchas ocasiones. El error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. Y vamos con las preguntas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no eran para nada esperadas por ninguno de nosotros, pero bueno, siempre y cuando están bien contestadas, pues no se puede hacer nada por mucho que nos resulten inesperadas. 4. Ante las dudas sobre la protección de datos, doña Estela, sabiendo que existe un delegado de protección de datos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, piensa que sería una buena idea plantear una consulta para determinar si los procesos de tratamiento de datos son correctos. ¿Podría el delegado de protección de datos tener acceso a esos datos personales? La respuesta es la A, sí. Y la encontraríamos en el artículo 36.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Aquí. En el ejercicio de sus funciones, el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento. Ups. Ahora.
Vale. Pregunta 5. En el caso de que la persona que ha interpuesto el recurso de alzada presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por entender vulnerada la protección de sus datos, dicha agencia podrá remitir esa reclamación al delegado de protección de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a fin de que éste responda en el plazo de, pues sería 5 a un mes, en el artículo 37.2 de la Ley de Protección de Datos. También pasamos al artículo 37. Aquí, a fin de que éste responda en el plazo de un mes, artículo 37.2 de la Ley Orgánica 3/2018. Y última pregunta de protección de datos. 6. Si como consecuencia de la actuación indicada en la anterior pregunta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demuestra haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, la Agencia Española de Protección de Datos, 6. La D, podrá inadmitir a trámite la reclamación. Y lo tendríamos en el artículo 65.4. Aquí, en el último párrafo. Si como consecuencia de las actuaciones de remisión el responsable o encargado del tratamiento demuestra haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, la AEPD podrá inadmitir a trámite la reclamación. Así que 6, la D de Dinamarca. Vamos con la 7. Fruto del estrés que sufre doña Estela, esta acaba discutiendo con la persona titular de la Subdirección General a la que está adscrita. En el marco de esa discusión, doña Estela llega a amenazar con dar publicidad en las redes sociales y medios de comunicación a toda documentación a la que tiene acceso por razón de su cargo de jefa de servicio. Ante esta amenaza, su superior jerárquico le informa de que dicha conducta podría ser constitutiva de, la C, por supuesto, una falta muy grave, artículo 95 del TREBEP. Vamos con él. En el artículo 95 del TREBEP, en el apartado segundo, donde nos describe todas las que son muy graves, nos habla... Vale, un segundito. Aquí. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. Es falta muy grave, artículo 95.2, la E, ¿vale? Vamos con la 8. A la vista de lo que puede suponer a doña Estela el hecho de llevar a cabo su amenaza, esta estudia la normativa aplicable y constata que su actuación podría llevar aparejada a una sanción, que sería la A, de separación del servicio, artículo 96. Sabemos que la separación del servicio es solo para faltas muy graves. Artículo 96 del TREBEP. 9. A la luz de la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario, doña Estela sabe que en el caso de que se iniciara un procedimiento disciplinario contra ella, el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podría o debería nombrar un instructor o instructora del mismo y que debería ser en dicho caso una persona funcionaria perteneciente a un cuerpo o escala del subgrupo, sería la C, A1 o A2. Artículo 30 del Real Decreto 33 del 86. Esta pregunta también me parece un poco fuera de lo que entra habitualmente, pero bueno, aquí habla de nombrar el instructor. Creo que no es precisamente una de las partes en las que acota la entrada de este Real Decreto en concreto, pero bueno, pues aquí está. Entonces, si alguien tiene pensado impugnarla, pues adelante, no pierde nada por hacerlo, pero creo que no va a ser impugnable de ningún modo. Así que, bueno, si estuviese en mi mano yo lo descartaría, pero como cada uno queráis. La 10. Doña Estela comienza a barajar posibilidades respecto a su futuro profesional y piensa en solicitar una excedencia voluntaria por interés particular, sabiendo que si se la comienza a instruir un expediente disciplinario. 10. La B.
No se le podrá conceder la excedencia voluntaria mientras dure la instrucción del procedimiento disciplinario. Esta está tal cual en el artículo 89.2 del TREBEP. 11. Entre una de las posibilidades sobre las que piensa doña Estela se encuentra la de ampliar sus retribuciones e ir labrándose un futuro en el sector privado, trabajando como jefa de servicios administrativos de una sociedad limitada perteneciente a un tío abuelo suyo que se dedica a la contratación de obras con el sector público. ¿Podría ser compatible esta actividad privada con su condición de funcionaria del Estado? Pues 11 la A, no conforme a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Estudiamos tanto la ley de incompatibilidades como la propia ley 53 de 1984. Lo tendríamos en el artículo 12.1 de la ley 53/1984. Está claro que es incompatible su puesto de funcionaria tratándose de ocupar un puesto en otra empresa que hace contrataciones de obras con el sector público. No se podría. Pregunta 12. No obstante, las posibilidades que se está planteando doña Estela también podría promocionar a otro cuerpo o escala de un grupo superior, como por ejemplo el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. ¿Sería posible en el caso de esta funcionaria? Pues B. Sería posible si dicha funcionaria tiene una antigüedad de al menos 2 años en el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y posee la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Artículo 76 del Real Decreto 364/1995. Hemos dicho B de Barcelona, artículo 76 del Real Decreto 364/1995. 13. También cabría la posibilidad de que doña Estela participase en un procedimiento de provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para la cual se requerirá antes de su nombramiento. 13. La C. Informe favorable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Por qué? Por el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, que sí que nos marca ese Real Decreto que necesita el informe previo. Como no está derogado ni la otra orden dice que se deroga, son complementarios. A pesar de que la orden que me habéis comentado no lo diga exactamente, el informe sigue estando por el artículo 54 del Real Decreto 364/1995. 14. Ya que doña Estela considera que en su unidad hay una gran carga de trabajo que no puede ser adecuadamente asumida, decide proponerle a su subdirectora general que gestione la posibilidad del nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas conforme al texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sabiendo que pueden ser nombrados la B de Barcelona, por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. ¿Vale? Artículo 10.1 del TREBEP. 15. Doña Estela tiene cierto temor por las consecuencias del estrés que sufre y conoce el caso de un compañero suyo, personal laboral fijo, al que el INS declaró en situación de incapacidad permanente, pero no recuerda en qué grado, aunque sí sabe que la Ley General de la Seguridad Social indica 4 grados posibles, que son la D de Dinamarca: parcial, total, absoluta y gran invalidez, que sí que lo hemos comentado en el tema de seguridad social de la parte de administrativo de personal. Sería la D, y en concreto, si queréis ir a buscarlo, el artículo 194 de la Ley General de Seguridad Social, 8/2015, artículo 194. Así que si alguien considera que esto no entraba o que pueda ser impugnable, bueno, pues siempre podéis plantear esa impugnación, como ya os he dicho en otras ocasiones, pero no creo que vaya a salir adelante de ninguna manera. Así que bueno, lo que cada uno decida en este momento. De todas formas, doña Estela sabe que se le ha asignado una tarea importante en materia de subvenciones que por sus deberes como funcionaria debe atender, por lo que comienza a analizar la Ley General de Subvenciones. Y viendo que las subvenciones no van a ser financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, concluye que el régimen jurídico aplicable a las mismas es
Bueno, pues estaríamos en la D de Dinamarca, la Ley General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las normas de derecho privado. Artículos 5.1 y 6.1 de la Ley 38/2003 de subvenciones, 5.1 y 6.1. 17. Antes de comenzar a preparar el borrador de la convocatoria de subvenciones, doña Estela comprueba si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispone del plan en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden con las subvenciones a otorgar por el departamento, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Es decir, si el Ministerio dispone de él, y sería la B de Barcelona, Plan Estratégico de Subvenciones, en el artículo 8.1 de esa Ley 38/2003 de subvenciones. Artículo 8.1, Ley 38/2003 de subvenciones. 18. Con carácter previo a la convocatoria de subvenciones, doña Estela sabe que debe efectuar, 18 la B, la aprobación del gasto. Artículo 34.1 de la Ley 38/2003 de subvenciones. Tal cual, aprobación del gasto, artículo 34.1. 19. ¿Qué documento contable reflejaría la fase del gasto contemplada en la anterior pregunta? Pues si estamos hablando de aprobación del gasto, será la A, documento contable A. 19 la C, que he dicho la A, pero porque me refería al documento A, que nadie se equivoque con el OC. Aprobación, la C, documento A. Estaríamos, en este caso, también en el artículo 86.3 de la Ley de Subvenciones. Y 20. Doña Estela, en el transcurso de la gestión económica de la convocatoria de subvenciones, aprecia que el crédito en el capítulo 4 del presupuesto de gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es insuficiente para atender la nueva convocatoria, estimando que se necesitan 10 millones más de euros sobre un total de 100 millones que aparecerán en dicho capítulo. Ante esto propone que se tramite un crédito extraordinario o suplemento de crédito que debería financiarse mediante baja en los créditos del fondo de contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. Es el artículo 55, letra A de la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Artículo 55 porque estamos hablando de un crédito extraordinario o suplemento de crédito, y 50 también si hablamos del fondo de contingencia, así que una mezcla de ambos. Con las de reserva, ¿qué tenemos? Pues la primera, ¿en qué plazo podrá doña Estela presentar su solicitud de participación en la libre designación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación? Pues sería la B de Barcelona, 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria. Lo tenemos en el artículo 53 del Real Decreto 364/1995. Pregunta 2. Doña Estela, que reside en Madrid, tiene que acudir a un curso como formadora durante 3 días en Valladolid. El día de regreso, la comisión de servicio concluye a las 21 horas. ¿Qué gastos se le abonarán a la funcionaria respecto de ese último día? La A, 50% de los gastos de manutención. Es el artículo 12.3 del Real Decreto 364 del año 1995. 2 la A, artículo 12.3, Real Decreto 364/1995. Doña Estela tiene un compañero personal laboral fijo, grupo profesional E1. ¿Qué titulación mínima posee? La B, título de graduado en educación secundaria obligatoria o título profesional básico o equivalentes. Me vais a disculpar un momento porque estoy pensando en esta pregunta y he marcado el Real Decreto 364 y no es. Es el 200. Dadme un segundito.
Era el de indemnizaciones. Le voy a buscar directamente de nuestro tema de auxiliares administrativos. ...462/2002, efectivamente. Y va a ser el artículo 12 de ahí. Eso es, aquí ya me cuadra más. Aquí. Aquí. En las comisiones cuya duración sea superior a 24 horas. B. El día de regreso no se podrá percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las 14 horas, en cuyo caso se percibirá con carácter general únicamente el 50%. Y si lo combinamos con la del apartado 3A, hablamos de reducir al 50% también la cena. Se paga, dice, cuando es posterior a las 14 horas, pero anterior a las 22 horas. De todas maneras, estaríamos aquí. Sí, eso es. Nada, aquí ya nada. Vale, perfecto. Disculpadme porque he tenido ahí ese lapsus. Entonces, igualmente es 50% de los gastos de manutención porque llega a las 9 de la noche. La 3 ya la habíamos comentado, que era la 3, la B, título de grado o educación secundaria obligatoria o título profesional básico o equivalentes, que es el artículo 8 del cuarto convenio. 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver el recurso de alzada sin que hubiese recaído resolución, el recurrente podría entender que 4 sería la C, se habría desestimado el recurso interpuesto, que es el artículo 122 de la Ley 39/2015. Estamos hablando de que tenemos un recurso de alzada, no nos lo han contestado, entonces lo entendemos como un silencio desestimatorio. Y por último, la 5. Como consecuencia de la pérdida de efectivos producida por un elevado número de jubilaciones en el último año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se plantea fusionar la Subdirección General en la que presta servicio Doña Estela y otra Subdirección General de la misma Dirección General. ¿A través de qué instrumento jurídico se podrá articular esta reorganización ministerial? Claramente la D de Dinamarca, por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que estaría en el artículo 59.1 de la Ley 40/2015. Y hasta aquí tenemos el supuesto primero. Bueno, pues para terminar ya con la corrección del examen, vamos a terminar por este supuesto número 2. Don Juan Rodríguez, perteneciente al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, presta sus servicios en el área de contratación administrativa de la Subdirección General de Administración Financiera, dentro del Ministerio de Industria y Turismo. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, recibió la noticia de que su pareja, de hecho, había sufrido un accidente grave que requería una intervención quirúrgica sin hospitalización y necesitaría reposo domiciliario. Don Juan Rodríguez sueña con hacer un viaje largo por el mundo con ella, pero para lograrlo necesita ahorrar y disponer de más días de asuntos particulares. Por otro lado, uno de sus compañeros busca un destino
en la administración de su comunidad autónoma de nacimiento a través de las convocatorias de libre designación que se publican periódicamente. Este compañero tiene una amplia trayectoria dentro de la administración, habiendo promocionado desde el grupo C2 al C1 después de 10 años de servicio. Comenzó con un nivel 14 y en un año pasó a ocupar un nivel 17. Finalmente, su compañero logra garantizar su movilidad a otra comunidad autónoma, sin embargo, por razones de servicio, en su unidad de origen necesitan retenerlo para cumplir con los objetivos de ejecución presupuestaria para el ejercicio corriente. En su unidad, don Juan Rodríguez Hernández debe tramitar una indemnización por comisión de servicios según el Real Decreto 462/2002 para una compañera personal laboral temporal del grupo profesional M3. En materia de industria, su ministerio requiere un acuerdo con efectos jurídicos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la cofinanciación de un proyecto de desarrollo del vehículo eléctrico. Dentro de la Subdirección General de Administración Financiera, dada su necesidad, se ha puesto en marcha la tramitación de un contrato de obras por procedimiento abierto para rehabilitar una de sus dependencias en Madrid, que se encuentra obsoleta. Sin embargo, uno de los licitadores no está conforme con los pliegos de licitación y tiene la voluntad de interponer un recurso especial en materia de contratación. A este contrato de obras se le suma la necesidad de licitar un contrato de servicios para asistencia técnica y dirección de obra. Además, a don Juan Rodríguez le han asignado la tramitación de un contrato para la adquisición de tarjetas de combustible para el repostaje en estaciones de servicio de los vehículos oficiales del Ministerio, que se tramitará a través del vigente Acuerdo Marco 21/2023. Hasta la tramitación de este contrato el Ministerio no tiene ninguno en vigor y un vehículo necesita repostar, por lo que proponen cubrir el gasto mediante el sistema de anticipos de caja fija. Vale, se plantean las siguientes cuestiones. Primera, ¿tiene don Juan Rodríguez derecho a algún permiso como resultado del accidente de su pareja de hecho? Sería la de 5 días hábiles por el artículo 48A del TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, la de 5 días hábiles. Es su mujer, bueno, su pareja de hecho, primer grado de afinidad y tiene una intervención sin hospitalización, pero con reposo domiciliario. Por lo tanto, estaríamos en ese supuesto y serían 5 días hábiles. 2. ¿Aumentarán los días de permiso por asuntos particulares a los que tiene derecho don Juan Rodríguez conforme acumule antigüedad en la Administración? La respuesta es la B. Sí. Las administraciones públicas podrán establecer hasta 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. ¿Dónde encontramos esto? En la disposición adicional 13 del TREBEP. Vale, un segundito. Aquí. Disposición adicional 13ª. Las administraciones públicas podrán establecer hasta 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Vale, pues seguimos con la pregunta tercera. Según se comenta en el enunciado, el compañero de don Juan Rodríguez se incorporó a la Administración con un nivel 14 y en un año pasó a ocupar un nivel 17. ¿Cuánto tiempo tardó desde su toma de posesión en consolidar el nivel 17? Sería la C. 6 años, siempre que haya obtenido la plaza del nivel 17 con carácter definitivo por alguno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo. Esto es conforme al artículo 70 del Real Decreto 364/1995. Lo vemos un poco de forma más gráfica. El compañero de don Juan entra y lo primero que tiene que hacer es, ha entrado, le han dado un puesto de nivel 14, para que consolide ese nivel 14 tienen que pasar 2 años, por lo tanto ya llevamos 2 años para consolidar ese nivel 14. Lo siguiente es que él está trabajando en un puesto de nivel 17, pero claro, del nivel 14 no puede ir a consolidar directamente el 17, porque solo puede consolidar un nivel que sea como mucho en 2 superiores al que él tiene, así que por lo tanto tendrá que llevar 2 años para consolidar el nivel 14
y otros 2 para consolidar el nivel 16, y ya sumamos 4 años. Y luego ya del nivel 16 al 17 otros 2, y así suman 6 años. Y es la C porque para consolidar el 17 tendrá que tener de forma definitiva una plaza de nivel 17, ¿vale? Así que 3 la C por el artículo 70 del Real Decreto 364/1995. 4. Con respecto al tiempo que se puede diferir el cese cuando se está tramitando la libre designación a otra comunidad autónoma, indica la respuesta correcta. Sería la A. El subsecretario del departamento donde presta servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20 días hábiles comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado el funcionario, y es el artículo 48 del Real Decreto 364/1995. Vale, dadme un segundito que llegamos a él. Vale, y estaríamos en el punto 2, aquí, justo. El subsecretario del departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades de servicio hasta 20 días hábiles comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el funcionario. Artículo 48.2 del Real Decreto 364/1995. Bien. 5. A la hora de tramitar la comisión de servicio para la compañera de don Juan Rodríguez, señale a qué grupo, a efectos de indemnización por razón de servicio, pertenece atendiendo al cuarto convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Yo aquí marco 2 normas. Por un lado, el artículo 8 del cuarto convenio colectivo, sabemos que la compañera pertenece al grupo M3, que es el nivel más alto, más elevado de personal laboral, y que por lo tanto, sí, aquí, dentro del artículo 8 del cuarto convenio, el M3 es el más alto y requiere, bueno, pues como una titulación de nivel 3 en el marco español de cualificaciones para la educación superior o equivalente. Al final, este personal va a equivaler como que fuese a un funcionario de nivel A1. Entonces, si yo luego me vengo por aquí al anexo primero y a la clasificación de personal de el Real Decreto 462/2002 de indemnizaciones por razón de servicio, vuelvo a venir al anexo primero, vale, y me encuentro con que en el grupo 1 solo están los altos cargos, ¿vale? Con oficiales generales, magistrados del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, etc. Y los funcionarios que fuesen del grupo A y B, que sería el A1 en la actualidad, el equivalente a SM3, están en el grupo 2. Así que de ahí saco que pertenecerían al grupo 2. Tened en cuenta que existen grupo 1, 2 y 3. El cuarto lo han puesto de relleno, pero en realidad no está, ¿vale? Siguiente pregunta, pregunta sexta, perdonad. 6. Si la orden de comisión de servicio es firmada de manera errónea por un órgano que no es competente por razón de jerarquía, marque al respecto la afirmación correcta. Será 6 la D. Si el vicio consiste en incomparecencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Esto lo tenéis tal cual en el artículo 52.3 de la Ley 39/2015. Artículo 52.3 de la Ley 39/2015 y, insisto, es la D de Dinamarca. Vale, la 7, con respecto al acuerdo con efectos jurídicos en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ¿qué figura jurídica sería necesario emplear? Bueno, pues sería 7, la de el convenio. Artículo 47.1 de la Ley 40/2015. Convenio, artículo 47.1 de la Ley 40/2015. 8. Siguiendo con el acuerdo con efectos jurídicos al que hace referencia la pregunta anterior, indique la respuesta correcta relativa al plazo de vigencia. Bueno, pues si estábamos en el artículo 47 de la Ley 40 y hemos decidido que es un convenio, si nos vamos al artículo 49 nos dirá que el plazo
es el de la letra D. Deberá tener una duración determinada que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. ¿Dónde vamos a venir? Pues a la mismísima Ley 40. Ups, que me lo he saltado, perdonad. Vale, aquí. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas y en el artículo 49, H, plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas, tenemos el primero. Los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Así que ahí está. Y seguimos. Pregunta 9. En relación con el licitador que no esté conforme con los pliegos de la licitación del contrato de obras y tiene voluntad de interponer un recurso especial en materia de contratación, señale la respuesta correcta. Sería la A. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de euros y no proceder a la interposición de recursos administrativos ordinarios. Lo tenemos hasta aquí en el artículo 44.1 de la Ley de Contratos, Ley 9/2017, y hasta aquí el 44.5. Y bueno, siguiente pregunta estrella, si queremos poner ese recurso especial en materia de contratación, ¿cuál es el órgano competente para resolverlo? A, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del artículo 45. Vale. Pregunta 11, artículo 45, por supuesto, de la Ley 9/2017 de Contratos. Pregunta 11. En caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, ¿cuántos días hay que esperar para la formalización del contrato desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos? Es la C, 15 días hábiles. Viene tal cual en el artículo 153.3. 11, la C, artículo 153.3. 12. Marque qué tipo de documento contable habrá que realizar cuando se haya formalizado el contrato de obras y, por tanto, se haya comprometido el gasto. Hablamos de un compromiso de gasto, por lo tanto, documento D. Opción B, documento D, ¿vale? ¿De dónde lo cogemos? Del artículo 72 de nuestra querida IOC. 77.2, disculpadme. A ver, que llego al 77. Aquí. Aquí. Cuando se formalicen los contratos, el servicio gestor competente expedirá el respectivo documento D por el importe que corresponda al presupuesto corriente y un documento D por ejercicios posteriores por la parte que aplica a ejercicios posteriores. Estos documentos se remiten junto con el correspondiente contrato a la oficina de contabilidad. ¿Vale? Más cosas. Nos venimos a la 13. Durante la ejecución del contrato de obras surge la necesidad de utilizar un exceso de mediciones sobre las unidades en obra previstas que supone un incremento del gasto del 8% del precio del contrato inicial. Señala cómo proceder en estos casos. Es la A, ¿vale? Los excesos de mediciones no tienen consideración de modificación contractual si el incremento del gasto es inferior al 10% del precio del contrato. Esto está en el artículo 242.4. Yo tengo mis dudas de que esta parte de la ley de contratos tenga que entrar. Desde luego que por la información que nos da la convocatoria, pues yo no lo acabo de enfocar. Pero también, por otro lado, os digo que impugnarlo puede ser bobada, porque si la pregunta está bien y es conforme al artículo, no hay mucho que hacer. Vale, un segundo que llego, que esta ley, como es tan larga, no hay manera de dar con ello. Vale, 242, aquí, en esta I. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación, es este el párrafo, ¿vale? 242.4 en la letra I. Yo creo que es una pregunta que está un poco fuera de lo que entraría, pero también creo, por otro lado, que si se impugna, probablemente la sigan dejando estar. Entonces ya, pues un poco
En función de cómo lo sintáis podéis o no impugnarla, pero bueno, al final está bien contestada. Sería 13 la A. Vale, 14. Para licitar el contrato de servicios de asistencia técnica a la obra, puede emplearse el procedimiento simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, sabiendo que el valor estimado del contrato es de 70.000 euros. La D, sí. El límite del valor estimado que no se puede superar para tramitar un contrato de servicios por procedimiento abierto simplificado es de 143.000 euros. ¿Dónde tenemos que estar? En el propio artículo 159, pero también en el artículo 22, ¿vale? Porque en ese artículo 22 vamos a tener la cantidad del contrato SARA del contrato de servicios, así que es una mezcla de las dos, 159 y artículo 22, y sería la D, que es la cantidad del SARA, 143.000. Vale, pregunta 15. En caso de tramitarse un procedimiento abierto simplificado para el contrato de servicio de asistencia técnica a la obra, indique cuál sería el plazo mínimo para presentación de proposiciones a contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación. Bueno, pues esta es pura y dura una pregunta de plazo, que es la A, no podrá ser inferior a 15 días, y es el artículo 159.3 de la Ley de Contratos, que, bueno, pues eso es saberse el plazo y ponerlo bien en su momento. Os enseño 159, el tercero, aquí. No podrá ser inferior a 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación. Pues ahí estaríamos. Siguiente pregunta, la 16. En el caso de que el contratista al que se le adjudique el contrato de obra para rehabilitar las dependencias del Ministerio de Industria y Turismo incurra en demora respecto al cumplimiento de plazo total, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la C, la imposición de penalidades diarias en proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, ¿vale? ¿Dónde la tenemos? Claramente en el 193 de la Ley de Contratos, y además es una pregunta que sí que solemos hacerla hincapié. Es una cantidad en centimillos que nos sale, aquí está, 0,60 por cada 1.000 euros, ¿vale? Así que sería 16 la C, artículo 193. Pregunta 17. Con respecto al Acuerdo Marco 21-2023 vigente para el suministro de combustibles en estaciones de servicio, señale cuál es la respuesta correcta sobre la duración máxima de un acuerdo marco. Bueno, entiendo que este acuerdo marco os ha sonado una cosa rarísima, ya habéis dicho, yo esto no lo he visto en mi vida, ¿qué es esto de los combustibles? Bueno, al final aquí lo que se refiere la pregunta es a cuánto dura un acuerdo marco. Y la duración de un acuerdo marco, esa sí que la vemos, estará en el artículo 219 de la Ley de Contratos, ¿vale? Sería la B. Artículo 219.2 de la Ley de Contratos. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de 4 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. Y la duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco. Así que, bueno, pues es la B y el artículo es el 219.2 de la Ley de Contratos. Vale. La 18. Atendiendo a la resolución 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, indique el capítulo, artículo, concepto y subconcepto que corresponde a la compra de combustible. Claro, si nosotros pensamos, ¿cómo me voy a saber yo cuál es el de combustible? Pues es imposible, ¿no? Bueno, a ver, imposible. La respuesta la encontramos en la resolución de 14 de enero en la resolución de 20 de enero de 2014, sí que la tenemos, ¿vale? Pero ¿cómo podíamos haber llegado a esta conclusión? Pues si nosotros sabemos que los contratos de servicios y de suministros se financian con cargo al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, y que los contratos de obras van al capítulo 6, inversiones reales, nos queda lo siguiente. Tenemos una compraventa de combustible, sabemos que el combustible es un suministro. ¿Cuál es la única opción que nos dan que se encuadra dentro del capítulo 2, que es al que se imputan los gastos de los contratos de suministros? La B. Entonces, ese era el razonamiento lógico para llegar. 221.03. Como no nos plantean en ninguna opción más
un capítulo 2, pues ya también nos acota bastante. Sí que es cierto que si, por ejemplo, nos llegan a proponer en otra opción un 221.04, pues o nos acordamos de memoria o no hubiésemos tenido otra manera de deducirlo. De todas maneras, os enseño la resolución de 20 de enero de 2014, que la tenéis en el tema 5 de gestión presupuestaria, anexo segundo, clasificación económica del gasto. Vale, ya estamos en los dos. 221 suministros, 03 combustible. ¿Vale? 19. Suponiendo que se quieran adquirir a través del Acuerdo Marco 21-2023 tarjetas de combustible por un total de base imponible de 10.000 euros, con una duración de 24 meses sin posibilidad de prórroga, y sabiendo que la modificación prevista en el pliego es del 20%, calcula el valor estimado del contrato. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? Que solo me están dando una base imponible de 10.000 euros y que me dicen que le voy a añadir el 20% y que calcule el valor estimado. Por lo tanto, si tengo valor estimado, no tengo que poner IVA, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda sumar? Solo 10.000 más el 20%. ¿Cuál es el 20% de 10.000? 2.000. ¿Cuál será? 10.000 más 2.000, 12.000 euros. Esto lo haremos conforme al artículo 101.2 de la Ley de Contratos, pero la explicación es esta, ¿vale? Si me hubiesen pedido, no me piden nada de un pliego de modificación, si solo me piden que calcule el IVA serían 12.100, ¿vale? Y si me piden ese 20% y en lugar de haberme pedido calcula el valor estimado, me hubiesen pedido calcula el presupuesto base de licitación, si lo hubiese sumado todo, 20 más 21%, me quedaría aquí, en 14.520, pero como solo me piden valor estimado, es 10.000 más su 20%, que es 12.000 euros, valor estimado sin IVA siempre. Y por último, la 20. Fuera del acuerdo marco, en caso de que se decidiera pagar a un proveedor la adquisición de combustible por el sistema de anticipos de caja fija, ¿cuál sería el importe máximo a pagar por este sistema? Sería la D. Podrán ser superiores a 5.000 euros por razón de servicio. Esto está en el Real Decreto 725/1989 y es la excepción, de hecho. Vale, aquí lo tengo. Real Decreto 725/1989 de 16 de junio de anticipos de caja fija. Lo tenéis en el tema 5 de gestión financiera, junto con la resolución de 20 de enero de 2014. Bueno, en cualquier caso, dice, por otra parte, no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individuales superiores a 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por razón de servicio. Así que estaríamos en esa excepción, ¿vale? Porque estamos adquiriendo combustible. Bueno, pues hasta aquí llegaríamos con las preguntas del supuesto, pero nos quedan las de reserva. La primera, en relación a la libre designación solicitada por el compañero de don Juan Rodríguez, ¿cuál es el plazo del que dispone el Ministerio de Turismo y Comercio para emitir informe al respecto? Es la D, 15 días naturales, artículo 54 del Real Decreto 364/1995. D, 15 días naturales, artículo 54, Real Decreto 364/1995. Pregunta 2. El subdirector general de Recursos Humanos dicta un acto por el que se le niega la concesión de una licencia por estudios a Juan Rodríguez por delegación de su superior jerárquica, la directora general. ¿Qué recurso podría interponer don Juan Rodríguez y en qué plazo? Bueno, pues lo ha dictado, pero por delegación de la directora general, por lo tanto, es como si lo hubiese dictado la directora general. Solo cabe entonces un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o directamente un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? 2. La C, y el artículo es el 123 de la Ley 39. Bueno, dice, transcurrido el plazo máximo para resolver el recurso administrativo sin que hubiese recaído resolución, Juan Rodríguez podrá entender que la C se ha desestimado, artículo 124, siempre cuando tengamos un silencio en un recurso potestativo de reposición, porque no se nos ha contestado en plazo,
entendemos que está desestimado. Artículo 124 de la Ley 39. 4. El compañero de don Juan Rodríguez que promocionó del subgrupo C2 al C1 después de 10 años de servicio, ¿qué cuantía cobrará en trienios cuando cumpla el cuarto trienio? Es la A, 3 trienios del C2 y un trienio del C1. Es por el artículo 23 de la Ley 30 de 1984. Vale, dice, si tenemos en cuenta que son 10 años, los que ha estado como auxiliar administrativo C2, en 10 años ha acumulado 3 trienios, ¿no? Del año 1 al 9 ha trabajado como auxiliar administrativo y va a 3 trienios. El cuarto trienio lo va a hacer del año 9 hasta el año 12 de función. Del año 9 al 10 está como C2, pero del 10 al 12 ya está como C1. Por lo tanto, ese cuarto trienio ya lo hará como integrante del subgrupo C1. Por lo tanto, la A, 3 trienios del C2 y un trienio del C1. Artículo 23 de la Ley 30 de 1984. Y para terminar, ¿qué titulación mínima posee la compañera de don Juan Rodríguez del grupo profesional M3? Pues sería 5 la D, título clasificado en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior Equivalentes, que está en el artículo 8 del cuarto convenio colectivo del personal laboral. Y con esto tenemos todo el examen resuelto. Espero que os haya ido muy bien y cualquier duda pues me la comentáis y lo hablamos, ¿vale? Nada, nos vemos pronto, espero que de pasada y que hayáis tenido una plaza. Gracias, hasta luego.